Bienvenidos a Divulgación en Red, el podcast de la Red Latinoamericana de Proyectos de Divulgación. Soy Camilo Ruiz del proyecto Cienciac y en este espacio compartiremos historias, ideas y experiencias para acercar el conocimiento a la sociedad. Como han visto en nuestras redes sociales, este mes lo dedicamos al país de Ecuador, donde conoceremos su gran biodiversidad y las problemáticas a las que se enfrentan. Además, veremos de qué manera están llevando a cabo estrategias para su conservación y protección. Para ello, en este episodio nos acompaña la maestra Valeria Ricaldé, a quien me permitiré leer su reseña. La maestra Valeria es coordinadora del colectivo en defensa de polinizadores y cuenta con una maestría en desarrollo internacional con especialización en estudios agrarios, alimentación y estudios ambientales. Su trayectoria se ha enfocado en la conservación de los polinizadores, la investigación y la incidencia en políticas públicas. Ha impulsado investigaciones sobre las dosis letales de insecticidas en abejas sin aguijón de la Amazonia ecuatoriana, aportando evidencia científica para la toma de decisiones. Como representante de la sociedad civil participa con voz y voto en el Consejo Metropolitano de Quito a través del mecanismo de silla vacía, donde ha contribuido a la prohibición de 2 insecticidas y a la regulación del uso de agrotóxicos. Además, lidera la campaña Salvemos las abejas, promoviendo la protección de estos polinizadores esenciales para la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Muchas gracias por acompañarnos, Valeria. Este episodio es para ti y esperamos que te sientas bienvenida. Y bueno, para iniciar, durante este episodio conversaremos sobre las soluciones desde tu proyecto para la conservación de la naturaleza a través de los polinizadores. Entonces, para ir iniciando, nos gustaría saber cómo es que inicia esta iniciativa del colectivo en defensa de los polinizadores y qué es lo que les motiva a llevar a cabo estas actividades. Bueno, muchas gracias y saludos a todo el público de Cienciac. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy y pues también saludarles desde Ecuador. Vengo a contarles un poquito sobre esta iniciativa de la sociedad civil que nació en el 2018. Básicamente nos juntamos entre ciudadanos y ciudadanas preocupadas por las abejas porque veíamos que cerca de varios lugares en la ciudad aparecían muertas abejitas. Entonces nos juntamos personas que somos ecologistas, activistas, investigadores de distintas profesiones y decidimos hacernos la pregunta, ¿qué está pasando con las abejas en Ecuador? Se sabía mucho sobre qué pasa con las abejas a nivel mundial y con los insectos, que digamos había una mortalidad, un declive muy alto, pero veíamos que no había mucha información sobre nuestro país. Entonces decidimos primero hacer un poco de investigación y hicimos algunos proyectos, digamos, de recopilación de información. Luego empezamos a hacer encuestas con apicultores y meliponicultores. Y también, al mismo tiempo, de manera paralela, decidimos emprender algunas acciones de incidencia política para, justamente, en respuesta a lo que ya habíamos investigado, que veíamos que uno de los causantes de la muerte de abejas es el uso de agroquímicos. Entonces, para darle respuesta a esto, empezamos con un proceso junto con la Defensoría del Pueblo, que en nuestro país tiene una unidad que se especializa en derechos de la naturaleza, justamente porque nuestro país reconoce desde la Constitución los derechos de la naturaleza. Entonces empezamos un proceso con la Defensoría del Pueblo y eso fue caminando hasta también llegar a ciertas iniciativas, por ejemplo, la ordenanza que tenemos en Quito actualmente, que se aprobó en el 2022, que es una ordenanza de arbolado urbano y biodiversidad asociada. En esta ordenanza tenemos un articulado que prohíbe el uso de todo agrotóxico, insecticida, herbicida y otros tipos de sustancias que puedan afectar a las abejas y la salud humana. Entonces, esto fue parte de nuestra incidencia. También hemos participado en iniciativas de leyes de derechos animales, donde hemos colocado a las abejas, que siempre se les considera también como animales de consumo, pero en Ecuador tenemos las abejas tanto apis como las abejas sin aguijón, que también entiendo que hay en México, que de cierta forma necesitan ser protegidas. Entonces también hemos participado en este tipo de iniciativas y seguimos ahora con la campaña que tenemos que se llama Salvemos a las abejas, y esta campaña lo que busca es prohibir 2 insecticidas que están comprobados a nivel mundial que son uno de los principales causantes, por decirlo así, o digamos uno de los más, 2 de los insecticidas más dañinos para las abejas, que ya se ha demostrado a nivel mundial, están vinculados muy estrechamente con el declive de los polinizadores,
que son el imidacloprid, que es un neonicotinoide, y el fipronil, que es otro insecticida. Entonces estamos detrás de recolectar 10.000 firmas en este momento para ver que, digamos, existe un apoyo ciudadano para proteger a las abejas. Ok, muy interesante las estrategias que han utilizado justo para atender a una especie que probablemente es muy diminuta, pero tiene una gran importancia. Y a eso va la siguiente pregunta. Eh, ¿Por qué las abejas son consideradas una especie clave para la conservación de los ecosistemas? Sí, esa es una pregunta pues muy interesante. En los ecosistemas terrestres sabemos que la reproducción de las plantas depende netamente de la polinización. Bueno, muchas plantas tal vez no requieren polinización mediada por animales que incluirían los murciélagos, los colibríes, las abejas, las avispas, polillas, que son un montón. Hay plantas que, por ejemplo, como el maíz, que se polinizan por el viento, pero de los cultivos que consumimos, cultivos alimentarios, entre el 70 y el 75% sí necesitan algún grado de mediación por insectos. Entonces, por ejemplo, no sé, todo lo que son calabazas y también, pues, por ejemplo, como las sandías, toda esta familia de plantas tiene una dependencia altísima en la polinización. Entonces, bueno, yo no sé cuál es un plato típico allá en México que tiene calabaza, seguramente hay muchos, pero en Ecuador tenemos un plato muy típico que es la fanesca, que se come en Semana Santa, y es básicamente una sopa que tiene de base la calabaza, bueno, una calabaza blanca que se llama sambo, y también incluye muchos cereales, muchas verduras, y sabemos que este plato, por ejemplo, si no existieran las abejas, desaparecería. Ahora, a nivel de biodiversidad en general, también los ecosistemas terrestres, las plantas silvestres, es decir, no necesariamente las que consumimos, no necesariamente los ecosistemas donde hay esta intervención humana agrícola, pero también en el bosque, en todos los espacios verdes, requieren de polinización mediada normalmente en su mayoría por insectos. Entonces se dice que hasta el 90% o incluso más dependiendo de la zona, de las plantas silvestres dependen de la polinización mediada por estos animalitos. Entonces, básicamente, si es que no tuviéramos polinizadores, que como decía, incluye una gama muy amplia de animales, no tendríamos cómo subsistir a nivel de los ecosistemas que vivimos fuera del mar, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. También decir que los polinizadores ayudan a la polinización cruzada, porque si ven que hay plantitas que se autopolinizan, y bien, si es que llega un insecto, mejora obviamente esta fertilidad de las semillas que salen de ahí, pero también la polinización cruzada es por ese mismo motivo algo muy importante que hacen los polinizadores, porque las plantas no tienen patitas y no pueden, digamos, caminar esas distancias. Entonces lo que hacen las abejas y otros polinizadores es también mejorar esa diversidad genética llevando el polen de una planta a otra, ¿no? Y también decir que las abejas en este sentido sí son uno de los polinizadores más eficientes porque ellas desarrollaron en sus estructuras de sus cuerpos digamos, la facilidad de cargar el polen. Entonces, por ejemplo, muchas de ellas tienen en sus patitas unas bolsitas donde van poniendo el polen. Entonces, a diferencia de otros animales, son polinizadoras muy, muy eficientes. Wow, definitivamente es muy interesante cómo en la parte de ecosistemas, en la biodiversidad, tienen un papel, pero también en nuestro vínculo humano, en la parte cultural, alimenticia, porque digo, al final el platillo que nos compartes es un tema cultural de una fecha en específico, entonces tienen un gran valor e importancia las abejas y los demás polinizadores, claro, digo, ahorita el podcast se centra en las abejas, pero hay muchos polinizadores que a veces pues decimos, no lo tomamos tanto en cuenta, pero tienen una importancia fundamental. Y de ahí la siguiente pregunta, justo en el vínculo humano-abejas, además de ya las problemáticas que nos has compartido, ¿qué otras problemáticas identificas como amenazas hacia las abejas en Ecuador? Bueno, vemos que las abejas están amenazadas por varios factores y estos factores de cierta forma se unen, o sea, digamos, generan estas sinergias. Uno sería el cambio climático. Los cambios muy bruscos del clima provocan incendios, inundaciones, que eso puede destruir nidos y también tiene cierto impacto a nivel de la colmena porque
la colmena normalmente trata de mantener una temperatura que es más o menos la temperatura que tenemos tú y yo. Entonces, cuando hay mucho calor o mucho frío, también puede afectarles. Y también pues el tema del vuelo, hay estudios que nos dicen que cuando hace mucho calor las abejas necesitan cierta temperatura para poder volar. Entonces el cambio climático es algo que afecta muchísimo, combinado también con la pérdida de hábitat. Entonces, por ejemplo, la urbanización, lo que le dicen la mancha gris, ¿verdad? Que seguimos construyendo y construyendo y no estamos tomando este espacio de vida donde antes existía la fauna y la flora silvestre. Entonces, lo que sí tenemos que hacer como seres humanos es, a pesar que vivamos en la ciudad, mantener muy limpios, libres de sustancias tóxicas y muy floridos nuestros parques, las pocas áreas verdes que nos quedan, nuestros jardines, no utilizar agroquímicos, sembrar muchísimas flores para que puedan vivir las abejas, los colibríes. Vemos hoy en día que se utilizan mucho estos bebederos, por ejemplo, de colibríes, y en realidad se vuelven focos de infección. Entonces, las personas deberían limpiarlos casi todos los días para que no, digamos, se vuelva como que un tema de enfermedad, porque se distribuyen muchos hongos a lo que visitan varios colibríes ahí, hongos de enfermedades que pueden afectar sus picos. Y bueno, entonces lo que siempre mejor también es crear hábitat si vivimos en la ciudad, porque es uno de los factores. Ahora, otro factor de pérdida de hábitat también es la agricultura, porque mientras más se expande, bueno, vamos destruyendo los campos, quitándoles la fertilidad usando agroquímicos, ¿cierto? A través del monocultivo. Entonces, cada vez más hay menos tierra fértil cultivable y lo que ocurre es que se sigue expandiendo este monocultivo, esta forma de producir, ¿no? Que vemos que no es sustentable, pero continuamos haciéndolo. Entonces, los agroquímicos se han vuelto un motivo por el cual las abejas huyen del campo y de hecho también terminan en las ciudades. Entonces, estos factores combinados también generan una suerte de enfermedades en las abejas. Entonces, sería cambio climático, pérdida de hábitat, enfermedades y el uso de agrotóxicos. Entonces, por ejemplo, hay el herbicida glifosato, que es el más utilizado a nivel mundial, que está vinculado con una pérdida de inmunidad, una baja inmunitaria en las abejas. Entonces, básicamente lo que les ocurre es que afecta su microbiota intestinal, y cuando llegan enfermedades como la varroa y otras varias que existen, virus, patógenos en general, puede afectarles mucho y pues las colmenas también padecen de este tema, de una combinación entre la intoxicación crónica que baja su sistema inmunitario, falta de hábitat, falta de lugares de floración, cambios en el clima y enfermedades. Entonces son factores que se combinan y pues también nosotros como seres humanos podemos ayudar a remediar algunos, como les decía, crear hábitat, compartir nuestros espacios verdes con ellas, dejar de usar agroquímicos, que es algo que también está a nuestro alcance como consumidores, elegir dónde queremos comprar, y bueno, entre otras cosas que pueden sumar también. Ay, de verdad, todo lo que dices es muy interesante y justo, ¿no? Como esas pequeñas acciones, como eso que ponemos los bebederos, ¿no? Sí, sí hacerlo son buenas acciones, pero con el conocimiento, buscar información, porque a veces pues tal vez lo ponemos porque se ve bonito y vemos al colibrí llegar y así, pero también hay que informarnos de qué podemos hacer para, por ejemplo, como dices, limpiarlo todos los días o tal vez buscar otra forma porque puede lastimar los picos de los colibríes. Entonces también es responsabilidad nuestra, si queremos también ayudar, buscar información. Sembrar flores. Y sembrar flores, eso sí. No hay nada como las flores, porque los colibríes también se alimentan de insectos y crear hábitat con flores de verdad es lo que más pues ayuda. Sí, porque lo que pasa es, como dices, la mancha gris, cada vez vemos menos árboles, menos vegetación, menos flores, y entonces, ¿a dónde hay ese hábitat, no? Entonces sí, impulsar e invitar a la gente, ¿no? Que pues ahora sí que haga más vida, ¿no? Como en la película de B-Movie, ¿no? Que abejita va a luchar por los derechos de las abejitas, entonces así, ¿no? Sembrar. Y bueno, justo siguiendo con estas acciones, ahora en el Jardín Botánico aquí en Yucatán hubo una exposición de acuarelas y pinturas donde se retrataba cómo pues las mujeres tenían el vínculo con tanto la agricultura como con las abejas, ¿no? En esta actividad de, bueno, la miel. ¿Nos puedes platicar de iniciativas? Digo, considero que la tuya es una iniciativa liderada por mujeres que busquen proteger a las abejas y la miel en Ecuador.
Claro que sí. Bueno, sí, o sea, nosotros también como colectivo formamos parte de una red desde el 2022, que es la red de API Meliponicultura Agroecológica del Ecuador. Y a través de esta red nosotros hemos conocido a personas realmente increíbles que están en territorio cuidando la vida, cuidando a través del cuidado de sus abejas. Cuidan espacios, digamos, muy biodiversos de bosque, sobre todo en la Amazonía, pero bueno, hay, digamos, una gran cantidad de mujeres que tienen iniciativas increíbles, sobre todo de cuidado del hábitat y, digamos, a través de las abejas también. Una de las iniciativas que me gustaría recalcar muchísimo es una asociación o un grupo comunitario de mujeres Sí. que se llama Wapas Nua. Ellas son mujeres de la nacionalidad Achuar en la Amazonía sur del país y ellas están muy entrelazadas con el cuidado de abejas sin aguijón, de los meliponinos. Entonces, bueno, una de nuestras compañeras de esta asociación se llama Hiyunt Uyuncar y ella empezó, digamos, su conexión con las abejas viene desde cuando era muy pequeña, porque ella enfermaba mucho. Tenemos, digamos, en el país, a través de estas políticas, digamos, bastante coloniales que hemos tenido siempre respecto a las nacionalidades que conviven en nuestro país, se han gestado como muchos problemas de salud a nivel comunitario, porque a las comunidades se les ha quitado de cierta forma sus prácticas tradicionales o se les ha quitado la posibilidad de continuar, ¿no? A través de la contaminación petrolera, digamos, la contaminación minera. Entonces, ella lo que busca es, a través de las abejas, mantener este tema medicinal del bosque, porque ustedes saben, ¿no? La miel viene del polen y del néctar que las abejas recolectan digamos, de todo el bosque. Entonces son sustancias que vienen con muchas vitaminas, minerales, digamos, lípidos, incluso proteínas. El polen tiene muchas proteínas. Entonces son productos como muy medicinales. Y ocurre que entonces Hiyu, desde que era pequeña, siempre como tenía esta relación con las abejas para curarse porque sufría como de problemas respiratorios. Entonces, lo que ella hace, digamos, a través de su conocimiento familiar, que digamos que su papá era chamán, médico tradicional, es conectar entre esta información que nos traen las abejas del bosque, volver a conectar a las personas con este cuidado, porque si es que nosotros cuidamos del bosque, por extensión cuidamos a las abejas y ellas también nos pueden cuidar a nosotras. Entonces, ella lo que ahora hace es liderar este grupo de mujeres para también poder empoderar a las mujeres de comunidades achuar, para que puedan tener por un lado un medio de vida y también al mismo tiempo que cuide del bosque amazónico, de la naturaleza. Ellas viven rodeadas de casi como miles de hectáreas de bosque amazónico pristino, así que es como este tema muy relacionado del cuidado que también, aunque no debería ser así, siempre lideran las mujeres el tema del cuidado hacia otras formas de vida, bueno, obviamente hacia ancianos, niños, pero también hacia la naturaleza. Y también otra iniciativa que quería contarles es de unos compañeros, bueno, Aide Licuy, ella es de la Amazonía Norte, de la provincia de Napo. Ellos son de nacionalidad quichua y junto con su pareja lo que han hecho desde hace ya varios años es rescatar nidos porque había mucha deforestación en su zona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las abejas, los meliponinos, las abejas sin aguijón, ellas anidan algunas especies en árboles centenarios, árboles incluso milenarios, que son altísimos y ellas hacían sus nidos en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, con la deforestación vemos que al tumbar los árboles, siempre había nidos que estaban viviendo ahí adentro, en los troncos. Entonces, básicamente, lo que ellos hacen, y Aide específicamente también lo que hace es llevar a estas abejas que han sido despojadas de su casita y las llevan a su chacra, que, bueno, es como el sistema tradicional, como su huerta, su finca, y tratan de rehabilitar y trasladar estos nidos a cajas cuando es necesario, y luego se las vuelven a entregar a las personas que tumbaron los árboles para que también pueda haber como este tema de no solo decir, bueno, son malos porque hicieron esto, pero también tengan la oportunidad de aprender
por qué es importante conservar a las abejitas, que también ellas nos pueden dar, que aparte de que la miel obviamente se puede vender y eso ayuda mucho a las comunidades rurales, a las familias que también necesitan subsistir, pero también que puedan ver que, digamos, las abejitas tienen este regalo que nos dan, o a veces nosotros también lo tomamos, que es la miel. Y esta miel de los meliponinos, como sabemos, yo entiendo que en México también hay mucho de esto, se cura muchas dolencias, ¿no? Con la miel. Por ejemplo, Aide me contó que su pareja en algún momento se hizo un daño en el ojo, y pues no tenía acceso rápido a un hospital o no le podían atender porque pues ellos también viven en lugares más remotos. Entonces lo que hizo fue ponerse la miel de las abejitas que tienen ahí, y básicamente después, cuando acudió ya al oftalmólogo, le dijeron que había tenido un corte en la córnea, o no sé, pues en la parte del ojo adentro, pero que ya estaba cicatrizado. Entonces, para que puedan ver que también pues siempre vamos aprendiendo muchísimo de ellas, y también el cuidado que les damos nos dan de regreso. Exacto, exacto. De verdad que todo lo que nos compartes es muy interesante, y ver cómo hay acciones, ¿no? Con otras personas. Digo, uno de las eslogans de la red de divulgación es La colmena te acompaña, y lo que vemos es que ustedes también han hecho colmena en los diferentes colectivos, ¿no? Que hay, que protegen a los polinizadores. Y bueno, la siguiente pregunta es una pregunta más personal contigo, de que pues nos compartas algún momento en tu vida donde hayas sentido más cerca esta conexión de las abejas y la naturaleza contigo. O sea, todo el tiempo, no, mentira. Creo que sí, o sea, hay que verlo de la siguiente manera, y para todos y todas, ¿no? O sea, en cada bocado de comida que damos, cada deliciosa fruta, verdura que nos podemos comer y que nos nutre, hubo intervención de algún insecto, alguna abeja, algún ser vivo que también permitió la reproducción de eso, ¿no? Entonces, sí, cuando salgo a mi jardín y veo, digamos, mis tomatitos, mis calabazas, y veo, por ejemplo, esta mañana fui a ver mi planta de calabazas, y adentro de una flor macho estaba dormida una abejita. Entonces traté de tomarles fotos, y claro, pues también yo no consumo mucha miel, porque pues también respeto mucho que es algo que lo consumo cuando estoy más enferma, y creo que también es bueno, sí, como a mí me regalan mucha miel porque trabajo con apicultores y meliponicultores. Sí. Quiero también siempre comprar para apoyar, digamos, a la gente que las cuida, pero yo más la consumo cuando estoy enferma porque sé que es muy medicinal. Entonces, para mí es algo especial, como de esa manera de que me cuidan también cuando lo necesito. Entonces, eso para mí, como o sea, a diario, todos los días, en lo que comemos, en lo que vemos la belleza natural, también pues están ellas ahí. Es como esa red invisible, ¿no? Que tal vez está como omnipresente. Ok, perfecto. Y ya para finalizar, bueno, parte de las últimas preguntas era saber, bueno, aquí en México pues tenemos también una variedad de especies de abejas, y dentro de ellas pues está la Melipona besseyi, que es una muy importante aquí en la región. Y bueno, en Ecuador hay, bueno, aquí tenemos el dato, solo corrobárame si estoy correcto, más de 200 especies de abejas. Y de esas 200, ¿con cuál tú consideras, o bueno, ahora sí que cuál es tu abeja favorita dentro de? Y bueno, pienso que no nada más la abeja, sino el polinizador que a ti te llame más la atención. Sí, bueno, en Ecuador hay más de 200 especies, pero de abejas sin aguijón, de meliponinos. Okay. Porque sí estamos en un hotspot de biodiversidad, justamente por la Amazonía, y tenemos como algunos ecosistemas como el bosque nublado, que es como esas estribaciones de los Andes que van bajando hacia nuestra zona costera, que compartimos más hacia la parte de Colombia. Entonces hay como esos ecosistemas y también microclimas como muy biodiversos, por lo tanto la biodiversidad de abejas es muy grande. Sin embargo, no tenemos tanta investigación, entonces no podría decirte cuántas especies de abejas hay, porque justamente como sabemos que la mayoría, el 90% de las abejas en el mundo son solitarias. Es decir, no son abejas sociales que viven en un nido y que no producen miel.
Entonces, sí, también, o sea, hay que conocer más a las abejas solitarias. No sé cuál sería el número total de Sí, sí, especies sí. y sí quería, bueno, en ese mismo sentido, hacerles conocer algunas abejas solitarias para que también le demos un poquito de atención a ellas en este podcast. Sí. Y les voy a contar sobre abejas que están en mi ciudad específicamente, justamente porque a raíz de la ordenanza que les comentaba, que participamos, que se aprobó en el 2022, hemos seguido haciendo investigación y visibilizando a las abejas de nuestra ciudad, junto con mis compañeros biólogos que están en la Universidad Católica de Quito, Emilia Moreno, que es postdoctorado de la UBA, y Raúl Ontaneda y Esteban, ya me olvidé el apellido, perdón, bueno, Esteban, me vas a perdonar. Entonces, ellos también son magíster de la Universidad Católica, investigaron, han hecho registros de abejas solitarias y de otros tipos de abejas también en la ciudad. Y una de mis abejas favoritas que ellos encontraron es la abeja verde del sudor, del género Pseudagogiard, bueno, un nombre impronunciable, no sé. Ok, no pasa nada. Pero es básicamente una abejita verde que parecería como una mosca, pero tiene también como una trompita, o sea, es Ok, como ok. que uno si lo ve diría parece de esos escarabajos así, que tienen esas trompitas, pero tiene un verde metálico muy bonito y las alas bastante largas. Y este es un género de abejas que habita en los Andes tropicales. Eh, y digamos se alimenta casi exclusivamente de plantas de la familia Asteracea, que son similares como a las plantas como de la margarita, ¿no? Las margaritas. Ok. Y también visitan unas plantas nativas que tenemos en Quito, que son las salvias. Hacen nidos en el suelo y también son más grandes, son parte de esta familia de las abejas del sudor, que ellas lo que hacen es recolectar minerales y por eso a veces como que se pegan a las personas que están sudando porque recolectan minerales, son Ok, de ok. estos, digamos, lo que ellas pecorean también. Son un poquito más grandes que las abejas del sudor, que la mayoría que suelen ser bien chiquitas, estas son más grandes Ok. y se encuentran más que nada en la zona de los valles de Quito, porque Quito tiene como varias alturas. La parte más alta está casi como a 3.800, pero si bajas un poco más a lo que ya es el distrito metropolitano, hay valles que son más calientes. Entonces estas abejitas viven ahí. Y también hay otra abeja del sudor que se llama abeja de sudor de ojos lanudos. Y este es un género de abejas nativas que se alimenta también justamente de las plantas que están en la misma familia que las margaritas, que son las asteráceas. Y también visitan, por ejemplo, los tréboles, el iso, que es una flor muy típica del Ecuador y bueno, de los Andes en la zona de Quito, que es una flor moradita que se parece como al chocho, no sé si conocen al chocho. Esa es una mala palabra en México, perdón, No, pero sí. para nosotros es No, 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 no. es un cereal, Sí, no te un preocupes. De todas grano. maneras, en la parte visual vamos a tratar de poner imágenes Ok, para yo te contextualizar. mando la foto. Va. Y bueno, estas también excavan nidos y prefieren, digamos, estos suelos, o sea, barro de manera vertical. Ellas hacen en el barro que está como en Ok. paredes de barro, hacen huequitos y ahí anidan. Entonces prefieren como las paredes de adobe o las quebradas Ok. donde baja el agua de la montaña. Y son nuevamente unas abejas verdes que son como larguitas, tienen las alas largas. Esta no tiene trompita, pero tiene unas Una antenas antena. bastante largas también y son verde metálico. Ok, ok, muy interesante, ¿no? Digo, nosotros creemos que todas las abejas son amarillas con negro, ¿no? Así como las que te venden en la tele, pero en realidad hay una diversidad inmensa, ¿no? De colores, bueno, yo estoy diciendo, ¿no? No me imaginaría verde metálico, pero es muy interesante eso que compartes, ¿no? Porque tal vez son las menos vistas, ¿no? Que dices, ah, pues como que no les dan la importancia que deberían, ¿no? Pero es muy interesante todas las que nos compartes. Y algo para ya ir cerrando que quieras compartirnos, como bueno, sobre las abejas, sobre el cuidado de ellas, algún comentario igual, en general a todos los oyentes, nuestros oyentes son de gran parte de Latinoamérica, entonces justo, ¿no? Para que contribuyamos a la defensa de la naturaleza a través de los polinizadores.
Pues sí, creo que algo importante que debemos recalcar en estos momentos es que Latinoamérica siempre ha liderado más que nada la mayor parte de iniciativas de defensa de la naturaleza, y justamente este concepto de los derechos de la naturaleza, que parecería para muchas personas todavía algo ridículo, pues es algo que viene, digamos, de nuestras cosmovisiones locales, que están muy ligadas a entender al ser humano como parte de la naturaleza, que no está por sobre de. Entonces, el entender que nosotros, si es que cuidamos de la naturaleza, pues sobrevivimos también, porque somos parte de, y nosotros como seres humanos también somos los cuidadores, los guardianes, digamos, de la biodiversidad, bueno, de las semillas, de las abejas, de los ríos, de los manglares. Entonces, siempre recordar a nuestro público que todo lo que es en este momento suena ridículo, pues como digamos que darle personería jurídica a un río, a una abeja, a un mono, que son cosas que han pasado, ¿no? En Ecuador, bueno, en Perú recién reconocieron a las abejas sin aguijón como sujetos de derecho. Pues estas cosas son el futuro que para quienes queremos, digamos, seguir siendo cuidadores de la tierra, y nos podemos respaldar en eso, porque a la final, digamos, es como otra forma de ver la vida que va a sostener la vida en la tierra. Entonces, eso, decirles que escuchen también mucho a los pueblos indígenas, que son quienes han cuidado y han sostenido estas cosmovisiones que ahora nos permiten repensar la forma en la que nos relacionamos con lo que somos parte de, que es lo externo, como le vemos, ¿no? Que es la naturaleza. Entonces, eso. Pues muchísimas gracias, de verdad creo que este podcast fue muy interesante. Todo lo que nos compartes es relevante justo, ¿no? En la parte de investigación, en la parte de incidencia, en acciones, en la defensa y también en la sociedad civil, ¿no? De nuestra responsabilidad del día al día de cómo podemos conservar. Entonces, agradecemos profundamente a Valeria por su participación y su tiempo en este episodio. Invitamos a nuestros oyentes a seguirnos en todas nuestras redes sociales, también en las redes sociales del colectivo de polinizadores en defensa de la naturaleza. ¿Lo dije bien? Si no, de todas maneras. Colectivo en defensa de los polinizadores. Y estamos como Abeja Yo Te Elijo. Ese. Sí, así lo pueden buscar en Instagram y también en Facebook. Instagram, Facebook, YouTube, X y TikTok. Abeja Yo Te Elijo. Abeja Yo Te Elijo. Voy a poner aquí el arroba en la pantalla para que nos vean de manera visual. Y bueno, para esto, bueno, estén al tanto de los próximos episodios y los temas fascinantes que abordaremos. Recuerden que pueden encontrar todo nuestro contenido en las diferentes redes sociales de la red. Nos escuchamos en la siguiente. Soy Camilo Ruiz y ha sido un placer compartir este episodio con ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio de Divulgación en Red y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.